El líder budista más famoso del mundo es el monje Tenzin Gyatso, más popularmente conocido como el 14º Dalai Lama del Tíbet. El título Dalai, océano en mongol, se le otorgó a un sobresaliente lama tibetano, es decir, un gurú o maestro espiritual hace más de 400 años por un rey mongol. El rey estaba tan impresionado por la presencia espiritual del lama que lo consideraba un océano de sabiduría. A cada Dalai Lama sucesivo se le ha nombrado Gyatso, que en tibetano significa océano, como parte de su nombre oficial. Por cierto, la palabra Tenzin del nombre del Dalai Lama actual significa portador de las enseñanzas. Comprender el legado de la reencarnación. El actual Dalai Lama es el 14º en una línea de maestros espirituales tibetanos que se remonta a más de 500 años atrás. En este linaje están incluidos varios de los meditadores, maestros, escritores y poetas más expertos de la historia tibetana. Desde la época del quinto Dalai Lama, Lobsang Gyatso, que vivió entre 1617 y 1682, conocido por todos los tibetanos como el Gran Quinto, los sucesores de esta línea han sido también los líderes espirituales y seculares de la nación tibetana. Es como una persona que tiene el cargo de papa y rey al mismo tiempo. Durante el reinado del Gran Quinto, se construyó en Lhasa el Palacio de Potala, la residencia de los Dalai Lamas. Además del Dalai Lama mismo, hoy en día esta imponente estructura permanece como el símbolo más reconocible del Tíbet. Uno de los aspectos únicos de la cultura tibetana es el modo en que el cargo de líder espiritual y secular se transmite de generación en generación. Una persona no se convierte en Dalai Lama heredando el trono de un pariente muerto, ni recibe este cargo como resultado de una elección. En vez de ello, cuando muere un Dalai Lama, su sucesor es descubierto e instalado en su lugar. Este sistema se basa en el principio de la reencarnación. Según las enseñanzas budistas, cuando los meditadores bien preparados han logrado suficiente control sobre su mente a través de la práctica espiritual, pueden permanecer conscientes mientras están muriendo y escoger realmente dónde renacerán y de qué padres. Seleccionar dónde renacerán aumenta las oportunidades de que sean descubiertos a una edad temprana, a menudo por uno o más de sus antiguos discípulos. Estos niños, llamados tulkus o lamas encarnados, son educados entonces en las mismas disciplinas espirituales que dominaron sus predecesores. Las enseñanzas que han dado a los demás les son dadas de nuevo a ellos. Como ya están familiarizados con estas enseñanzas desde otras vidas pasadas, su educación generalmente avanza muy rápido, lo que les permite asumir con celeridad la función para la que los ha preparado su carrera espiritual: ser de máximo beneficio para los demás. Muchos lamas encarnados vivían en el Tíbet y, de acuerdo con algunos relatos, 200 de aproximadamente 1000 pudieron escapar cuando los chinos tomaron el Tíbet en los años 50. El más importante de los tulkus que huyeron es el Dalai Lama, que es reverenciado como la encarnación humana del Bodhisattva de la compasión, Chenrezig en tibetano. Considerado el protector de la Tierra de las Nieves, el Tíbet, Chenrezig es la deidad patrona del pueblo tibetano. Los primeros años del Dalai Lama actual. Para la época del Gran Quinto, el Dalai Lama se había convertido en el líder supremo secular y espiritual del pueblo tibetano.
Al igual que el quinto Dalai Lama, el 13º fue llamado también Grande, y cuando murió en 1933, numerosas señales indicaron que su reencarnación nacería en alguna parte al nordeste de Lhasa, la capital del Tíbet. El oráculo del Estado, un monje clarividente al que el gobierno siempre consultaba sobre asuntos importantes, confirmó que la búsqueda del nuevo Dalai Lama debería concentrarse en la provincia nororiental de Amdo, no lejos de la frontera con China. Para reducir la búsqueda, el regente, un lama que actuaba como gobernante temporal, decidió visitar un sitio sagrado conocido como el Lago Oráculo para ver si podía recibir una visión del lugar de nacimiento del nuevo Dalai Lama. En el lago recibió varias visiones que constituían en una serie de letras: una imagen de un monasterio de 3 pisos con tejado turquesa y de oro, y una casa al lado con unos canalones poco usuales y rodeada de diminutos enebros. El comité a cargo de descifrar estas claves decidió que el monasterio debía de ser Kumbum, un sitio sagrado en Amdo y lugar de nacimiento del gran maestro Tsongkhapa, el principal gurú maestro del primer Dalai Lama. Un grupo de lamas importantes, guiados por Kheosan Rinpoche, amigo íntimo del gran 13º, se dirigió al monasterio de Kumbum a buscar niños de la zona que pudieran ser una promesa del siguiente Dalai Lama. Cuando llegaron al pueblecito de Taktser, que tenía una casa que encajaba con la imagen del lago Oráculo, sintieron que su búsqueda estaba llegando a su fin. En esta casa descubrieron al Lamo Thondup, un niño de 2 años y medio que había nacido el 6 de julio de 1935. Kheosan Rinpoche se convenció pronto de que este era el niño que buscaban. Cuando volvió a Taktser, varias semanas después, Kheosan Rinpoche llevaba 2 bastones consigo. Uno de ellos había pertenecido al gran 13º. El joven Lamo agarró aquel bastón y dijo: «Esto es mío, ¿por qué lo tienes tú?». Lamo tomó también el rosario que Rinpoche llevaba puesto alrededor del cuello, el rosario que el 13º Lama le había dado, y afirmó que era suyo. Más tarde esa noche, Kheosan Rinpoche colocó varios objetos rituales sobre una mesa frente al Lamo y el niño inmediatamente tomó los que habían pertenecido a su predecesor e ignoró el resto. Entonces Kheosan Rinpoche supo que habían encontrado la reencarnación del Dalai Lama. Pero las negociaciones con el caudillo del lugar duraron más de 1 año, y el viaje de 3 meses a Lhasa no empezó hasta julio de 1939, cuando Lamo tenía 4 años. La primavera siguiente, Lamo Thondup fue proclamado oficialmente como el 14º Dalai Lama y vestido con el hábito de monje. Al principio, sus tutores se centraron simplemente en enseñarle a leer, pero con el tiempo el niño empezó a seguir el riguroso horario de un monje. Se despertaba temprano por la mañana, recitaba las oraciones, meditaba y memorizaba y recitaba textos, todo antes del almuerzo. Después de comer, sus lecciones continuaban con aún más estudio de los textos filosóficos que constituyen la parte más importante de la educación de un monje. Cuando tenía 12 años, el Dalai Lama participaba en serios debates, aprendiendo a defender y atacar con energía y habilidad diferentes posiciones filosóficas presentadas en estos textos. Relaciones con los chinos. Un aspecto en las enseñanzas que recibió el Dalai Lama difería significativamente de las del resto de los monjes comunes. Además de sus estudios, también pasaba parte del día asistiendo a reuniones con los ministros de gobierno. Aunque solo era un niño,
Su presencia en esas reuniones para tomar decisiones lo hizo consciente de la enorme responsabilidad que se esperaba que asumiera algún día. Y ese día llegó más pronto de lo que nadie imaginaba. A finales de 1949, China empezó a concentrar tropas a lo largo de la frontera del Tíbet. Estaban preparándose para una invasión que finalmente ocuparía todo el país y acabaría con una cultura y un modo de vida que se había mantenido durante siglos. Los chinos habían querido incorporar el territorio tibetano a China durante mucho tiempo, y la revolución comunista en China, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, les dio la oportunidad de entrar en el Tíbet sin la oposición de los demás poderes mundiales. Durante los siguientes 10 años, el Dalai Lama trató de negociar con las autoridades chinas que habían asumido el control del Tíbet con el propósito de liberar al Tíbet de las fuerzas del imperialismo. Esas fuerzas imperiales, sin embargo, eran los mismos invasores chinos. El Dalai Lama trató de salvar a los tibetanos de la devastación que los amenazaba, pero poco pudo hacer. En 1954, los principales dirigentes chinos invitaron al Dalai Lama a reunirse con ellos en Pekín. Allí trataron de hacerle ver los beneficios del comunismo, pero cuando el Dalai Lama se quejó al presidente Mao de que los soldados chinos estaban atacando y destruyendo las instituciones religiosas tibetanas, el corazón de la identidad cultural tibetana recibió una respuesta cruel. «La religión es veneno», le dijo el líder chino. En ese momento el Dalai Lama se dio cuenta de lo terrible que se había vuelto la situación. En 1956, durante el 2500 aniversario de la muerte de Buda, el Dalai Lama aceptó la invitación del primer ministro indio Nehru a viajar a la India para celebrar este importante acontecimiento. Estando en la India, informó a Nehru de los peligros que amenazaban al Tíbet y recibió la seguridad por parte del primer ministro de que si estallaba la guerra con los chinos, los tibetanos serían bienvenidos y recibirían asilo en la India. A pesar del deterioro progresivo de la situación, de sus responsabilidades cada vez mayores y de sus muchos problemas y distracciones, el Dalai Lama continuaba con sus estudios monásticos y a comienzos de marzo de 1959 terminó su grado de Geshe. En rasgos generales, equivale a un doctorado en filosofía y divinidad. Solo unos días después, la situación cada vez más deteriorada del Tíbet llegó a su grado máximo. El 10 de marzo, conmemorado cada año desde entonces como el Día Nacional del Levantamiento, decenas de miles de tibetanos rodearon la residencia de verano del Dalai Lama, Norbulinka, para protegerlo de las fuerzas chinas que estaban a punto de secuestrarlo. El oráculo del Estado declaró que la única opción del Dalai Lama era huir a la India inmediatamente y continuar la campaña para salvar al Tíbet desde allí. Así pues, el 19 de marzo, disfrazado de soldado, el 14º Dalai Lama se escabulló de Norbulinka e inició su viaje hacia el exilio. 2 semanas más tarde, después de pasar por parte del territorio más inhóspito y cubierto de nieve del Tíbet, llegó a la India para empezar una nueva vida. Para una versión espectacular y en términos generales exacta de esta historia, véase la película de Martin Scorsese, Kundun. La libertad en el exilio. Casi 1 millón de tibetanos, una sexta parte de la población total, intentó huir con el Dalai Lama en 1959 y poco después. Pero solo menos de 100.000 llegaron sanos y salvos a la India y a otros países vecinos. En el Tíbet, la cuota de muertes por la brutal ocupación china fue impresionante. A muchas personas que lograron eludir las fuerzas chinas no les fue mucho mejor. Las enfermedades,
La desnutrición, las condiciones climáticas extremas y las dificultades del viaje mataron a decenas de miles. Para el joven Dalai Lama, la vida en la India fue muy diferente de la vida en su patria. Pronto se estableció en una modesta residencia en una ciudad del norte de la India, Dharamsala. En el Tíbet había vivido prácticamente como un prisionero, ya que tanto los chinos como las antiguas costumbres e instituciones religiosas tibetanas restringían sus actividades. Ahora era mucho más libre de hacerse cargo de su vida y generar políticas más acordes con sus principios personales y su interés en los métodos científicos y democráticos. Poco después de llegar a la India, el Dalai Lama estableció el gobierno del Tíbet en el exilio en Dharamsala y empezó a establecer reformas democráticas en la comunidad exiliada mientras realizaba un seguimiento de los sucesos del Tíbet. Con la ayuda del gobierno indio, el Dalai Lama ha creado nuevos asentamientos y reestablecido algunos monasterios. Bajo su guía se han establecido en la India y también en otros países escuelas para niños, instalaciones médicas, centros de artesanía y otras organizaciones culturales. De esta forma y de otras muchas, el Dalai Lama se las ha arreglado para preservar la identidad cultural tibetana por medio de su promoción, su apoyo y su ánimo, a pesar de la destrucción y el genocidio devastadores. Adopta el papel de embajador budista para el mundo. A lo largo de los años, el Dalai Lama, que está tan deseoso de aprender como de responder a las solicitudes para enseñar, ha establecido cálidas relaciones mutuamente respetuosas con líderes y seguidores de otras muchas creencias. Este mismo espíritu de colaboración mutua ha marcado su frecuente contacto con científicos, líderes políticos, activistas sociales, psicoterapeutas, artistas, músicos y un incontable número de personas y grupos de toda condición. El Dalai Lama se ha convertido en un participante muy activo en los intentos de hallar principios comunes entre las religiones del mundo. Sus comentarios sobre los evangelios cristianos, por ejemplo, recogidos bajo el título El buen corazón, una perspectiva budista de las enseñanzas de Jesús, se consideran una contribución fundamental al diálogo entre religiones. También ha mostrado un profundo interés en los descubrimientos científicos sobre el funcionamiento del cerebro y cómo puede relacionarse con la comprensión budista de la mente. Para devolver el favor, ha propuesto que se realice una investigación científica sobre los meditadores tibetanos avanzados, de modo que Occidente pueda empezar a documentar, utilizando sus propios métodos, el efecto transformador de las prácticas espirituales. Las conferencias de la ciencia de la mente que han tenido lugar entre su santidad y figuras destacadas de la ciencia y la filosofía occidental han llevado ya a la publicación de numerosos libros. Hace solo 50 años, el mundo del Dalai Lama era todavía muy estrecho. Pocas personas tenían acceso a él y él tenía acceso limitado al mundo exterior. Ahora, su cara alegre y su sonrisa contagiosa son conocidas por millones de personas en todo el mundo. Pasa mucho tiempo viajando, visitando a comunidades tibetanas en el extranjero e impartiendo enseñanzas a las que asisten miles de personas. Se han hecho numerosos documentales sobre él, así como 2 películas importantes, 7 años en el Tíbet y Kundun, a las que ha dado un gran apoyo. Desde que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1989 por su esfuerzo no violento a favor del pueblo tibetano, el Dalai Lama se ha convertido en el budista más reconocido en todo el mundo y en un símbolo reverenciado de las virtudes budistas de la sabiduría, la compasión, la tolerancia y el respeto. Incluso la gente que no tiene interés en la religión reconoce y responde a su bondad,
a su sencilla humanidad y a su buen humor. Se ha convertido en un verdadero embajador budista ante el mundo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.